Hola, buenas tardes. Os voy a hablar hoy de la fórmula mágica para salir de la crisis, la única solución de la crisis. Parece que nadie tiene la solución para la crisis. Nadie sabe cómo evitar el derrumbe del sistema capitalista. La única solución que saben dar en todo el mundo es la misma: subir impuestos y recortar prestaciones sociales y gastos sociales hasta el ridículo. Recordad, si no, lo que ha hecho Syriza en Grecia. Ha hecho los recortes que la derecha no se atrevió a hacer. En España nació Podemos para ese propósito: hacer los recortes que la derecha y el PP-PSOE no se atreverán a hacer. Y mientras, todos los economistas niegan que hay una fórmula mágica que fácilmente nos saque de la crisis. Y sí la hay. La inventé en el 2011 y la publiqué en la web www.economiasocial.eu, publicada en 2011. Nunca antes nadie lo había pensado, y menos desarrollado. Os presento la fórmula mágica para salir de la crisis y conseguir el pleno empleo, sin prácticamente pagar impuestos. Sin impuestos indirectos, pues todos serían anulados, por ejemplo el de la gasolina o el IVA, que quedaría cero, y con pocos impuestos directos, rentas, sociedades y sucesiones, pero muy simplificados, sin deuda externa y manteniendo cada uno lo que ahora tiene. Es dar la vuelta a la tortilla sin romperla, y sin deudas, pues quedarán todas las deudas prohibidas al contener la cláusula de interés compuesto, prohibido ahora por la ley que emana de la voluntad del pueblo. De este modo, nadie deberá nada a nadie. Empezamos de cero manteniendo cada uno lo suyo: su dinero, sus pisos, sus vehículos, sus empresas, sus trabajos, pero sin deudas. Los ricos siguen siendo ricos y los pobres dejarán de ser pobres. Se acabará el hambre en el mundo y nadie tendría deudas. Haríamos como un reset y reiniciamos de nuevo el sistema. Las empresas y los particulares tendrán también acceso al crédito gratis y solo limitado por la viabilidad del proyecto y la capacidad de retorno del crédito, nunca por falta de avales, y siempre a interés cero. ¿Cómo? Con el modelo de economía social. Los 5 pilares del modelo de economía social son: primero, suprimir la banca privada; segundo, crear un banco nacional único; tercero, prohibir por ley el interés del dinero; cuarto, suprimir la economía financiera y quedarnos solo con la real; quinto, crear una moneda nacional para uso interno, por ejemplo la EPZ en España. El dinero es como el aceite de un motor: si se mueve en un circuito cerrado sin intereses y sin bancos. Para conseguir un circuito cerrado de dinero, sustituimos los bancos y cajas de ahorro por el Banco de la Nación, un único banco nacional con tantas sucursales como sean necesarias, y a los actuales trabajadores de la banca pasarían a ser funcionarios del Banco de España. Fácil de entender, ¿no? Todos conocemos cómo funciona el cárter en un motor. El cárter es un recipiente cerrado y estanco que se encarga de recoger el aceite y que cae de la lubricación del motor. Sin aceite el motor no funciona. Los engranajes, la economía, deben engrasarse para poderse mover y generar trabajo. La economía necesita dinero para crecer y moverse. Y en la economía pasa lo mismo: el dinero se debe mover sin salir del circuito. Mientras estábamos preocupados por hacer la ecuación más compleja para demostrarnos lo bueno que somos como economistas, a nadie se le ocurrió pensar en la base de la economía: el dinero en el circuito de la economía. Nadie pensó en cómo hacer llegar el crédito a empresas y particulares, y menos en cómo hacer un circuito cerrado con el dinero. Le llamo el dinero social. Esto es la clave del sistema: el circuito cerrado. Si el motor va lento, la circulación del aceite va lenta, con unos mínimos garantizados para que el motor funcione. Representa la economía funcionando bajo mínimos. Si la velocidad se incrementa, si el sistema necesita más dinero, más crédito, si crece la economía, el giro del motor también. Si aumentan mucho las revoluciones, si la economía crece mucho, todo se lubrica más rápido y el dinero gira más rápido. El aceite siempre es el mismo: cae en el cárter, el Banco de España o de cualquier otro país. El dinero siempre es el mismo, no hace falta más. Es el que hay en el cárter y solo gira, solo aumenta de revoluciones. Nunca falta porque nunca desaparece del sistema. Si la economía crece y requiere más dinero,
se crea ese dinero, competencia exclusiva del Banco Nacional de cada país y gratis, no como ahora que nos financiamos en el mercado internacional y generamos unos intereses que en el 2011 son de 26.000 millones de euros y en el 2016 de 40.000 millones de euros, y solo por no fabricar nosotros el dinero y acudir al mercado internacional. Se creará por parte del Banco Nacional tanto dinero como haga falta con el objetivo de que nunca falte efectivo en el sistema, y ese efectivo aumentará en función del crecimiento real de nuestra economía. En el modelo capitalista, el dinero genera un interés, pero no existe el dinero que lo representa. Por eso no se sostiene y genera deuda. La deuda generada no se corresponde con el dinero que hay en circulación, por eso no hay salida. Hay que crear siempre más dinero y para ello se le da a la máquina de imprimir, pero al colocarlo en el mercado genera más deuda. La deuda aumenta cada año como poco la cantidad que pagamos en todo el mundo de intereses. Por eso la deuda nos va a asfixiar. Los intereses de la deuda se convierten en más deuda cada año y así en un ciclo infinito, que como la hiedra con el pino, al final acaba matando al huésped. Es decir, si todo el dinero del mundo lo metemos en un cárter y genera intereses, en un año el dinero de esos intereses se deberían de crear también porque no existe ese dinero. No hay dinero para los intereses, son lo que metimos en el cárter y lo metimos todo. Por eso el modelo capitalista se hunde la deuda que la asfixia hasta matar, porque los intereses representan un dinero que no se ha creado y se debe crear más deuda cada año en aumento en una espiral ascendente, sin fin y sin salida. La deuda cada año crece en el mundo como mínimo en una cantidad igual a la suma de todos los intereses que se pagan en un año en todo el mundo. Lyndon LaRouche sitúa la deuda mundial, tanto privada como pública, en 4.000 billones de dólares. 4.000 millones de dólares, absolutamente impagable. La mayoría de la deuda se sustenta en derivados financieros, o sea, humo. Este es el casino financiero que no tiene solución y este es el único causante de todos los recortes sociales. Y esto es universal, sucede en todo el mundo, en todos los países del mundo, menos en Libia, pero ya no está Libia, ya se la han cargado. Libia tenía un banco nacional único. En el modelo de economía social, si creamos un circuito cerrado del dinero como el aceite en el motor, el dinero, el aceite, por mucho que se revolucione la economía y por mucho dinero que le exijamos al sistema social, este hace como en el milagro de los panes y los peces, y se multiplica el dinero sin coste alguno, ni de impresión, todos son meros apuntes contables y sin límites. ¿Cómo lo hace? Rotando, aumentando su rotación, pero acaba siempre en el mismo sitio, el Banco de España, como el aceite en el cárter. Recordad que solo existe un banco, el banco de cada nación. Imaginemos que transformamos por arte de magia todo el dinero de España en 5 litros de aceite del motor, justo lo que cabe en su cárter. En ese cárter está ahora todo el dinero de todos los españoles y las empresas españolas y extranjeras en España. Y el motor es la economía nacional. Por mucho que pisemos el acelerador, siempre tendremos aceite suficiente porque todo el que se necesita para lubrificar la economía o el motor se está utilizando y luego cae en el cárter para iniciar un nuevo ciclo. Cuanto más se pise, más rápido va el motor, más circula el dinero y siempre cae en el mismo sitio. El único que hay, el cárter, el Banco de España. Es un circuito cerrado. El dinero no se acaba nunca. ¿Lo entendéis? Hay para todo. No hay que hacer ningún recorte. No hay que pagar impuestos. El dinero circula. Siempre es el mismo dinero. Siempre están los 5 litros. Cambian solo sus titulares, pero el dinero no falta nunca. Porque todo el dinero está en el circuito. En el modelo capitalista, los intereses harían que tuviéramos que echar dinero constantemente al cárter. Y si ya lo pusimos todo el que había, no hay de dónde sacar más, salvo generando más deuda en una espiral que no tiene fin. O mejor, en una espiral que asfixia al contribuyente hasta matarlo, que es la situación que tenemos ahora y que estamos viendo ahora. A esto le denomino el abrazo de la boa, porque aprieta y nunca se relaja, siempre va apretando más. Pero para ser cerrado el circuito debemos cerrar todos los bancos, crear un banco nacional con tantas sucursales como bancos hay ahora, manteniendo los empleos de banca. Los actuales trabajadores serían funcionarios del Banco de España. Crear la EPZ o cualquier otra moneda nacional que pueda emitir el gobierno de la nación en exclusiva y trabajar solo con la economía productiva, la única que es real.
El casino financiero es un casino, es humo. Se prohíbe la economía financiera y el interés del dinero. El dinero será siempre gratis y con solo esto ya tenemos un circuito cerrado del dinero, el cártel del motor que es la economía. Las empresas de la economía real tendrán su bolsa y los que tengan dinero para seguir viviendo de renta tendrán que invertir en bolsa o comprar pisos para alquilar o invertir en empresas de inversión en economía real. Le he explicado el modelo de economía social a mi amigo Juan Carlos y me ha dicho, ya lo entiendo, la economía social es como una noria. El trabajo mueve la noria en un circuito cerrado de agua, donde el agua es el dinero. El agua descargada en la noria mueve sus cubiletes y después vuelve a subir por un sinfín accionado por el trabajo, para volver a bajar después en un movimiento continuo. El agua fluye sin perder ni una gota, ¿es eso, no? Y le contesté sí. Esa es una buena explicación del modelo de economía social. El agua es el dinero, la noria es nuestra economía y el trabajo es el que acciona la noria y sube el agua en un movimiento sin fin. En el sistema social el resultado final nunca depende del dinero porque siempre hay dinero. Solo falta girar más rápido la noria, la economía. Y este giro solo depende no del dinero disponible para invertir, sino de la capacidad de trabajo de la nación y de su capacidad de organizar ese trabajo. Su única limitación es la limitación tecnológica y de primeros recursos del país en cuestión para construir una noria, una economía más grande, con un circuito más largo, y de la fuerza laboral y de lo preparada que esté, y de la inteligencia con que gestione la relación entre capital, ahora siempre disponible, y trabajo. Es tan fácil que cuesta de entender, porque parece que sea mentira y es verdad. Bien es verdad que hay mucho analfabeto funcional en economía, pero el mundo necesita una solución urgente a la crisis que lo está destruyendo. Y hay que cambiarlo. ¿Cómo? Con la economía social. No hay otra solución. Ya podéis buscarla porque lo único que quedan son recortes. Recortes, recortes. Y déficit del 3%, del 4%, déficit. Siempre más deuda. Siempre cada año más deuda. Aquí es sencillo. ¿No os parece raro que nadie lo haya visto antes? Por el dinero llevamos millones de muertos y ahora os presento un sistema que puede iniciar una revolución mundial sin precedentes. Pues acaba con la pobreza en el mundo y los ricos siguen siendo ricos y los pobres ahora serán clase trabajadora o subsidiada, pero ya no serán pobres. Hemos pasado de la economía capitalista a la economía social, solo accionando el cambio de bisagra de nuestra sociedad. Hemos girado la tortilla sin romperla. Pasaremos del PIB, Producto Interior Bruto, al índice de bienestar social, el IBN. Índice de bienestar social, IBS. Esta es la auténtica revolución y sirve tanto para España como para cualquier país del mundo, salvo el Vaticano. Creo que ahora todo el mundo lo ha entendido. ¿Lo vais a contar a vuestros amigos? ¿O esperamos que los intereses de la deuda se coman las pensiones, los salarios dignos y lo que habíamos conseguido de bienestar social para convertirnos en pobres de solemnidad? José, 10 del 1 de 2017.